Libro de Proverbios en el capítulo 3. En nuestro estudio anterior hablábamos sobre la importancia y la exhortación que hace el sabio. En el capítulo 3, verso 1 le dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Acá encontramos el llamado que hace el sabio a su hijo y también el maestro que hace hacia los alumnos de la importancia de buscar la sabiduría, la riqueza. En el día de hoy, en nuestra lección número 8, vamos a mirar la segunda parte del texto. Vamos a ir desde el verso 13 en adelante, versículo 13, hasta el versículo 35, que tiene que ver con el reconocimiento del alto valor de la sabiduría divina. ¿Recuerdas que Santiago nos dice que hay sabiduría terrenal, que hay sabiduría animal, que hay sabiduría diabólica? Aquí estamos hablando no de la sapiencia del conocimiento humano, sino que estamos hablando de los principios de Dios que nos entrega para el diario vivir. Recuerda que sabiduría tiene que ver con ese conocimiento de Dios aplicado ¿a dónde? Al diario vivir. Y en estos versos, partiendo del verso 13 en adelante, se va a exaltar, se va a hablar de la riqueza, de la gran ganancia que es tener la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Del verso 13 al verso 15 vamos a ver la riqueza de la sabiduría. El verso 16 vamos a ver la recompensa de la sabiduría. Versos 17 y 18 vamos a ver el resguardo que nos provee la sabiduría. Verso 19 al 20 vamos a ver la relevancia de la sabiduría. En versos 21 al 26 vamos a ver la recomendación de la sabiduría. Y finalmente vamos a mirar versos 27 al 35, la recreación de la sabiduría. De esta forma tenemos el panorama de lo que hoy vamos a considerar. Es interesante, al volver a nuestro primer punto, recuerda el alto valor de la sabiduría divina en nuestras vidas. Nuevamente, sabiduría, ¿qué es? Conocimiento aplicado al diario vivir. ¿Pero qué conocimiento? Principios que Dios provee para el diario vivir. Y mira la riqueza. Lo primero que dice, hablando sobre la riqueza, es que se contrasta algo interesante. Dice el verso 13, bienaventurado el hombre que halla, ¿qué cosa? La sabiduría. Ese hallar tiene que ver con encontrar, tiene que ver con una búsqueda. Tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3 vimos que la sabiduría llama a los hombres. Está en los lugares más importantes, las verdades. Detrás de toda verdad está Dios. Ahora, nosotros sabemos que sí hay un lugar seguro y fijo donde encontramos la sabiduría de Dios. ¿Dónde es? Su palabra. En la palabra, la revelación, 66 libros, el mensaje de Dios. En ella encontramos todo el consejo, la sabiduría que el hombre necesita. Ahora, dice acá que el que haya la sabiduría tiene ¿qué cosa? ¿Cómo comienza el texto? Es bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Significa doblemente feliz, dichoso. Es una bendición genuina. Recordemos que esta bendición está disponible ¿a quién? A toda persona que quiera venir a conocer la sabiduría. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Aquí la inteligencia no solo tiene que ver con conocimiento, que es importante, tiene que ver acá más que nada con el conocimiento que proviene de Dios a través de ¿qué? De su palabra. Ahora, es importante entender que muchas personas tienen información acerca de Dios, pero eso no significa que esa persona conoce a Dios. El conocimiento que adquirimos de Dios tiene que ver en forma de relación. Es un caminar, es un andar. Y este llamado de la sabiduría es aprender a tener comunión, conocimiento de la persona de Dios. Y es interesante cómo se evidencia la riqueza de la sabiduría. Se nos va a presentar acá 4 elementos, 4 riquezas del ser humano, y estas riquezas, a pesar de que son importantes, que aumentan, por así decir, la plusvalía de una persona, esas riquezas no se comparan a obtener, a poseer la riqueza de Dios en nuestras vidas.
¿Cuáles son esos 4 elementos valiosos que se mencionan acá? Primero es la plata. Segundo, el oro. Tercero, las piedras preciosas. ¿Y qué más? En cuarto lugar, los deseos más grandes. ¿Qué con respecto a la plata? Porque su ganancia, es decir, su provecho, su prosperidad, ese término ganancia es un término interesantísimo que significa el beneficio de obtener algo. Es decir, yo compro algo a un buen precio y le puedo sacar buena ¿qué? Ganancia. Ese es el principio de ¿qué? De la venta. Yo compro un producto, ya sea en mayoría, y luego ese producto lo vendo al detalle, y al venderlo al detalle saco ¿qué cosa? Mi ganancia. No es usufructuar, no es sacar provecho, sino que es la justa ¿qué? Ley de la inversión, del intercambio. Dice el texto acá, porque su ganancia, ¿la ganancia de qué? De la sabiduría. Esa ganancia es mejor, mayor que la ganancia de qué? De la plata. Ahora, déjame decirte algo. La plata en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, era de igual valor que el oro. Y en cierta forma, los intercambios comerciales eran hechos a través de la plata. Era el común denominador, el valor común del intercambio. ¿Por qué el oro hoy subió más que la plata? Porque se encontraron muchos más yacimientos de ¿qué? De plata que de oro. Pero en este momento el oro equivale, la plata equivale al mismo valor que el oro. Entonces la plata, dice, la riqueza de la sabiduría es más provechosa, se saca mucho más ganancia que la plata, es decir, que la prosperidad material. Luego menciona el oro y se dice, y su fruto más que el oro fino. Me llamó la atención, considerando algunos comentaristas, se dice que hay cerca de 17 términos que se refieren a la palabra oro en hebreo. Pero aquí la palabra oro refinado, que es solo un término, significa aquel oro que es más valioso que todos. Nosotros cuando hablamos del oro, hablamos de que el oro tiene ¿qué cosa? Quilates. Se mide por quilates. A mayor quilate es mucho más que preciado el oro. Y aquí se nos está diciendo que el mejor oro del mundo, que tiene mayor quilate, no tiene ¿qué cosa? Comparación con el poseer la sabiduría de Dios. El oro produce productividad, es decir, que el oro, en cierta forma, por muchos años, la acumulación de oro garantizaba de los países y de los bancos el valor nacional de un país o de un banco. El respaldo de todo el capital de un país normalmente se evidenciaba o se evaluaba por el oro. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué es la comparación? Que mejor es tener la sabiduría, la riqueza de la sabiduría. Verso 15, más preciosa que las piedras preciosas. Nosotros a veces pensamos en rubíes, en ¿qué más? Esmeraldas, diamantes, etc. En aquel tiempo las piedras preciosas eran las perlas y los corales. Perlas y corales, porque eran los materiales, por así decir, que se fabricaban los adornos, las bellezas de las cosas. Trabajar con las piedras de hoy valóricas requería ¿qué cosa? Trabajo. Tallar, por ejemplo, un diamante es un trabajo, pero aquí encontramos que estas piedras preciosas, y la última comparación, verso 15, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Ejemplo, ¿qué cosas son las que los hombres desean siempre? Poder, posición, fama, prestigio. Nuestra orientación, lo decía la semana pasada, nuestra orientación educacional está formada en estudia, saca una carrera, ¿para qué? ¿Para qué? Para que tengas un buen trabajo y teniendo un buen trabajo tengas ¿qué? Tu buena casa, tu buen carro. Nosotros formamos los valores de la vida de nuestros hijos de esta forma, a través de bienes, posesiones, adquisición.
Y uno de los grandes problemas es que nuestra moderna sociedad nos orienta a creer que de acuerdo a lo que yo tengo, lo que yo logro, lo que yo poseo, las metas que logro alcanzar es lo que da valor y significado a mi vida. Es por eso que a veces una persona se esfuerza en poseer una posición en un trabajo, poseer un carro, tener una casa, creyendo que al obtener eso va a lograr ¿qué cosa? Satisfacción en su vida. Es evidente, la historia lo ha demostrado, que los hombres más ricos, con mayor posición económica, envidian la pobreza, el gozo y la riqueza que tienen ¿quiénes? Personas que no están en igualdad de condición económica. ¿Es por qué? Porque la vida del hombre no consiste, como dijo el maestro, ¿en qué? En los bienes que un hombre posee. Ahora, si mi vida está orientada hacia lo material, adquirir, poseer, tengo que terminar esta carrera, tengo que ser bueno en esto porque finalmente seré aquello. Cuando nuestra vida se orienta, todos nosotros nos orientamos hacia algo, presta atención. Cuando la vida de una persona adquiere significado, adquiere seguridad, en la adquisición de cierta meta, de cierto logro, de cierta persona, de cierta situación, y la vida del hombre se orienta en esa dirección, afecta mi motivación. ¿Por qué? Porque mi motivación gira ahora en torno de lograr tal cosa. Eso afecta mi motivación, eso afecta mi estilo de vida. Ahora, supongamos que ese muchacho está orientado a adquirir a esa muchacha o adquirir esa profesión, porque él cree que si sale con esa muchacha, si adquiere esa posición, si compra ese tipo de carro, le va a dar ¿qué cosa? Importancia, reconocimiento. ¿Qué ocurre si tiene un revés económico y esa meta de lograr esa cosa no puede hacerlo? Porque perdió el trabajo, tuvo un accidente, quedó limitado, ya no tiene la misma capacidad. ¿Qué ocurre con las personas que no logran sus metas? ¿Qué ocurre? Recuerda, su motivación está orientada a lograr esa meta. Pero ¿qué pasa si no la logramos, si no la alcanzamos? Vienen frustración, viene amargura, viene el resentimiento, y estas tres áreas te llevan a lo que se llama depresión. Y la depresión es la antesala del suicidio. ¿Por qué razón? Porque ha orientado su vida a adquirir cierto tipo de cosas. Su seguridad, su significado se lo dan aquello que posee. Ahora, cuando no logra esa meta, por ejemplo, porque sufrió un accidente y quedó limitado. No logra esa meta porque hubo un revés económico y sus padres no pueden ayudarle a pagar su carrera, su profesión, su universidad, como ocurre en nuestros países. ¿Qué pasa si hay un cambio, tomó malas decisiones, hizo malas inversiones y le privó de lograr aquello que deseaba? Esa vida quedará frustrada, amargada. ¿Por qué? Porque ha orientado su vida sencillamente a cosas. Es por eso que cuando uno viene al Evangelio, mi seguridad y mi significado, mi importancia, lo provee ¿quién? Dios. Y Él me enseña a que si yo tengo sustento y abrigo, con esto yo debo estar ¿qué? Contento y agradecido. Ahora, ojo, tengan cuidado, que la Biblia no prohíbe que nosotros poseamos cosas. El problema es cuando nuestras vidas se orientan solamente a poseer esas cosas, se produce en nosotros un problema. No en vano Jesús habló del engaño de las riquezas y raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Es por eso que acá encontramos, verso 13 al 15, el contraste, que si alguno tiene la sabiduría, tiene mayor ¿qué? Ganancia, dice el texto, recuerda, mírelo, mayor ganancia, mayor beneficio. Observa el verso 16, aquí hay una recomendación. ¿Qué dice el verso 16? Que aquí me llamó la atención que se habla de las manos de Dios. Por lo general,
el Antiguo Testamento pone mucho más énfasis en la diestra de Dios, su mano derecha, su mano, y a veces habla de su mano en singular. La mano o las manos en las Escrituras tienen que ver con productividad. Son las que abrazan, son las que protegen, son las que defienden, son las que sirven. La diestra de Dios tiene que ver en la palabra de Dios su mano de bendición, su cuidado y su gracia. Su siniestra, su mano izquierda, por así decir, tiene que ver con la parte permisiva de Dios. Cuando Dios permite ciertos tipos de cosas, no significa que se condena a los que son zurdos y se beneficia a los que son diestros, sino que es el lenguaje figurativo, tiene que ver con bendición. Y mira la recompensa, en su mano derecha hay perennidad, es decir, largura de día está en su mano derecha. En el Antiguo Testamento está muy relacionado la longevidad de vida con buscar hacer la voluntad de Dios. En el principio, cuando la nación de Israel no eran millones, eran millones, pero no una gran población, la disciplina de Dios fue mucho más estricta, más severa. ¿Recuerdas? Sus padres tenían a un hijo rebelde, contumaz, ¿qué debían hacer? Traerlo a los ancianos y ser ¿qué? Lapidado. ¿Por qué? Es una medida muy drástica. ¿Por qué? Porque cuando las cosas son pequeñas, las disciplinas deben ser ¿qué? Más firmes. ¿Cuándo éramos más firmes nosotros con nuestros hijos? Pequeños. ¿Por qué? Porque estábamos cultivando, ¿qué cosa? Principio. Encontramos acá, en este concepto, la bendición de Dios, la diestra de Dios, pero su siniestra, encontramos acá, en su izquierda hay riqueza y honra. Hablando del concepto de longevidad, recuerda, honra a tu padre y a tu madre y serán ¿qué? Alargados los días de tu vida. ¿Por qué? Porque la ley de Dios decía, si eres rebelde, si no hay cambio en tu vida, los cuervos de la majada vengan y te saquen tus ojos. Es decir, consecuencias físicas. Por eso habla acá. Y otra cosa, el contexto hebraico era tener larga vida en la tierra que Dios les había dado. Y en su riqueza, y en su izquierda, riqueza y honra. Es decir, los beneficios secundarios de la sabiduría. Es decir, ahora, la nación de Israel era un pueblo que Dios le había dado el toque de bendición. Hay personas tan buenas para los negocios que lo que tocan se convierte ¿qué? En oro, ganancia. Tienen que esa habilidad, y eso connotaba la idea de la nación de Israel. Versos 17, 18, observemos ahora el resguardo de la sabiduría. Dice el verso 17, de sus caminos son caminos ¿qué? Deleitosos. El término deleitoso tiene que ver con bondad, algo que agrada, algo que es bello, que trae favor, que trae beneficio. Y mira, la bondad, la gracia, la belleza, conlleva también algo muy importante. Y todas sus veredas que obtienen paz. Queridos, ¿cuántas personas no pueden dormir en paz? ¿Cuántas personas viven con aflicciones, con angustias, con preocupaciones y han perdido qué cosa? La paz. Mira el resguardo de la sabiduría. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. La sabiduría es fuente de vida, pero de una vida de alta ¿qué? Calidad. No confundir este árbol de vida con el árbol de vida de Génesis capítulo 12 y capítulo 3. Aquí la figura significa que es árbol que produce, que en él hay raíz de fortaleza, que en él hay gracia. La sabiduría es fuente de vida y de alta calidad. Hay beneficios en ella. Y bienaventurados son los que la retienen. ¿Qué significa eso? Retenerla. Los que aplican, el resultado será frondoso. Recuerda que para la nación de Israel un árbol es símbolo de vigor, de vida, de prosperidad. Y tus hijos alrededor de tu mesa como plantas de olivo.
Se representa el árbol como vida, testimonio, que dice el Salmo capítulo 1, de aquel que sigue la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. De esa forma hay ganancia y resguardo y protección, hay bendición. Mira la relevancia que tiene la sabiduría. Ahora el escritor nos va a decir, mira, es importante la sabiduría, hay ganancia, hay riqueza en la sabiduría, hay resguardo en la sabiduría y ojo, que fue la sabiduría lo que Dios utilizó para hacer ¿qué cosa? El universo. Vas a encontrar acá tres términos que acá en versos 19 y 20 se utilizan en forma sinónima. ¿Cuáles son? Sabiduría, inteligencia y ciencia, para decirnos que Dios cuando creó las cosas, Jehová con su sabiduría, ¿qué hizo? Fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia y con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío, ¿qué cosa? Los cielos. ¿Qué está diciendo? Que Dios aplicó sabiduría, inteligencia, conocimiento. Cuando Dios creó nuestra tierra, nuestro planeta, nos situó en una posición, nos dio leyes que sustentan nuestra esfera azul, nuestro planeta cuelga sobre la nada, pero por leyes centrípetas y centrífugas que mantienen nuestra tierra ¿en qué? En una posición, ni tan lejos, ni tan cerca de qué? Del sol, de tal forma que haya en esta tierra ¿qué? Vida. Aquí hay causalidad. Job pregunta, ¿quién midió la tierra? ¿Quién le dio las dimensiones? Los científicos saben que matemáticamente está puesta la tierra en el punto preciso exacto. Sobre la tierra, las capas que hay, entre ellas nuestra atmósfera, esa capa que tiene nuestra tierra, que no nos permite salirnos de ella. Una ley que ha puesto de gravedad en esta tierra para que ningún objeto salte tan alto que salga de ¿qué? Del campo atmosférico de la tierra. Esas capas, esas protecciones que Dios ha puesto, tan bien medidas y calculadas. Pienso en una de ellas, la protección de la capa de ozono. Qué bendición que es para nosotros. ¿Qué pasaría si esa capa de ozono no existiese? Sí, nos protege de esos rayos ultravioleta, de esos destellos que tiene la Tierra, de esos rayos que son tremendamente dañinos. ¿Para qué? Para el cuerpo humano. Ahora, tarde nos dimos cuenta, y a veces nosotros no tomamos aún conciencia, que cada vez que utilizamos un aerosol, ¿qué estamos haciendo? Dañando la capa de ozono. Por eso es que casi es prohibido que nosotros salgamos de entre 10 y 2 de la tarde, exponernos al sol, porque es tremendamente ¿qué? Peligroso. Ahora, Dios puso eso, porque Dios aplicó inteligencia, Dios aplicó sabiduría. Ahora, la idea es, si Dios aplicó sabiduría para crear nuestro planeta, nosotros debemos aplicar sabiduría para saber vivir ¿dónde? En este planeta. Ese es el argumento del escritor. Es por eso que se presenta acá la relevancia, la importancia que debe tener la sabiduría. En estas tres palabras usadas, su conocimiento, son para enfatizar que la creación tiene el sello de ¿qué cosa? De la inteligencia de Dios, y que nosotros debemos también aprender a vivir con esa inteligencia. Uno más. Vamos ahora, verso 21 al 26. La recomendación de la sabiduría. ¿Cómo comienza verso 21? Hijo mío, no se aparten estas cosas ¿de qué? De tus ojos. La idea es, abraza la sabiduría. Fija tu mirada en ella. Dale el lugar, dale la relevancia, dale la importancia, porque ella es más rica, en ella hay resguardo, en ella hay bendición. Guarda la ley y el consejo. Y serán vida ¿a qué? A tu alma y gracia a tu cuello. Guarda la ley y el consejo. ¿Por qué se nos llama esto?
¿Por qué debemos guardarla? ¿Dónde se guarda? ¿Dónde guardamos esta riqueza? En el corazón. Muy pronto voy a traer solo una lección que dice Proverbios sobre el corazón. Pero ya les he dicho antes, el interés de Dios no era nuestro intelecto, sino nuestro corazón. ¿Y el corazón qué es? Todo el asiento de lo que nosotros somos. Es por eso que el consejo del sabio dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. ¿Qué debemos guardar en el corazón? La sabiduría, la inteligencia, la ciencia que provienen de Dios. Guarda la ley y el consejo. Y será vida a tu alma. Es decir, vas a prosperar, tendrás ganancia, tendrás productividad, propósito y gracia a tu cuello. En otras palabras, vas a exhibir con decoro las evidencias de un muchacho, de una muchacha, de un hombre, de una mujer que ha aprendido la prudencia de la sabiduría en el diario vivir. Mira, la sabiduría va a afectarnos durante la vida del día. Dice el verso 23, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Entonces andarás por tu camino. Eso es del día, tener una vida firme, estable, con convicciones. Y mira, en la parte nocturna, diurna y también nocturna, la vida de noche. Cuando te acuestes, ¿notas el contraste? La sabiduría te cuida en el día, te enseña. El avisado, ¿qué hace? Ve el peligro. ¿Y qué hace? Se esconde. De noche, dice el texto, cuando te acuestes, no tendrás temor. El temor es algo que paraliza a los seres humanos, nos incapacita. Y el problema es que llegamos al punto en que nuestra mente comienza a crear, ¿qué cosa? Peligros. Peligros que no son reales. El famoso Don Quijote de la Mancha, en cada molino que veía, un dragón, al cual él tenía que luchar, con el cual tenía que luchar y vencer, porque nuestra mente comienza ¿qué? A complicarnos. ¿Cuándo principalmente? A las noches. Mira lo que dice. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será ¿qué? Grato. En otras palabras, vas a disfrutar de ¿qué cosa? De la paz. ¿Y sabes cómo reina la paz? Cuando nosotros vivimos confiados que Dios tiene ¿qué cosa? El control. Por más que duerma o no duerma, por más que piense cómo solucionarlo, finalmente es Dios quien da a nosotros la paz. Pero yo debo aprender ¿a qué? A confiar. Porque a veces vivimos tratando de cambiar las cosas, las circunstancias, que muchas veces son ¿qué? Imposible. Nos queda a veces sencillamente depender ¿en quién? En Dios y confiar. Salmo 31:15 dice que en sus manos están mis tiempos. No nos olvidemos que Dios tiene el control. Al confiar en la sabiduría, en la inteligencia, en la prudencia, en lo que Dios nos da, logramos obtener ¿qué cosa? El resguardo, la confianza. Porque no tendré temor de pavor, dice el verso 25, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Es decir, pánico. Pánico. A veces nosotros tenemos pánico porque tomamos malas decisiones. Porque estamos esperando, ojalá que no ocurra ese resultado no deseado. Y perdemos el sueño y tenemos pánico porque no hemos caminado en la sabiduría de Dios. Rápidamente, la recreación de la sabiduría. Vamos a ver 4 ejemplos de la sabiduría. Dice, ahora nos lleva al conocimiento práctico. Si yo tengo la sabiduría de Dios, si yo tengo la bendición de Dios, en primer lugar, no debo negar hacer ¿qué cosa? El bien cuando es debido hacerlo. Dice el verso 27, no niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Debemos aprender a hacer el bien. Dice la Escritura en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Un vaso de agua, todo lo que nosotros hacemos de bien hacia otras personas, Dios lo va a recompensar. Pero escúcheme bien, el bien también tiene su momento.
No negar hacer el bien cuando es debido, ¿qué? Hacerlo. A veces creemos que seguir dándole a esa persona y dándole, le estamos haciendo, ¿qué? Un bien, cuando lo que estamos fomentando, ¿qué es? Un mal, vagancia, incapacidad de productividad. No digas, mira el verso 27, cómo la sabiduría nos ayuda a mantener el equilibrio. No digas a quién, al cercano tuyo, a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo, que darle. Es decir, la sabiduría me ayuda a ser una persona generosa, dadora. Y en cierta forma, la filosofía del trabajo es no solamente suplir mi necesidad, sino también ayudar a otras personas. Y a veces esa generosidad debe comenzar ¿por dónde? Por la propia casa. Pero no podemos fomentar algo en otras personas que en el fondo va a ser dañino. ¿Recuerdas el proverbio chino que dice, dale un pez a un hombre y tendrá ¿qué? Alimento para un día. Enséñale a pescar y tendrá alimento todos los días. ¿Qué es el principio ahí? Lo mismo acá, hay que hacer el bien. ¿Pero cuándo? Ahora, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Le está diciendo, mira, ya te voy a dar. Y usted sabe que tiene. ¿Está haciendo qué? Mezquino. No intentes hacer mal a nadie. No intentes mal contra tu prójimo. Que habita, ¿qué? Confiado junto a ti. En otras palabras, no seas traicionero. Traicionero. No entres en pleitos con nadie. Verso 30. No tengas pleito con nadie sin razón. Aquí puede ser o riñas a puños, podría ser, pero más que nada acá tiene que ver con aspectos legales. No pases tu vida denunciando, acusando, demandando a los demás. Si no te han hecho, ¿qué? Agravio. La idea es que tal vez lo que te hicieron fue intencional. No con la razón de hacerte daño. Hay personas que se hizo una imagen de ti porque escuchó de otra persona que sí tiene malas intenciones contigo. Y esa otra persona cree que tú eres dañino o malo. Y puede que por circunstancias hizo algo incorrecto contigo. Te vas a vengar, lo vas a demandar. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Que es mucho más honroso dejar pasar de largo el agravio, la ofensa. Pablo aconseja a los hermanos de Corinto, ya es un problema, un pecado, que dos hermanos tengan ¿qué? Conflictos y que entre creyentes se lleven ¿a dónde? A tribunales. No hay un hermano sabio dentro de la congregación que pueda ayudar a discernir, a decidir. No entres en pleitos con nadie. No envidiar al hombre injusto. Verso 31 al 35 y terminamos. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. La idea es disfrutar de lo que Dios te ha dado. A veces vivimos, si yo tuviera. Hay una canción que dice, si yo fuera rico. Porque a veces creemos que y envidiamos aquello. ¿Qué dice Dios? No envidies al hombre injusto. Casi por lo general ese hombre injusto le va bien, tiene ganancia, es usurero, es engañador, y como que las leyes no lo alcanzan. Pero escúchame bien, tarde o temprano pagará su precio. Porque Jehová, mira el verso 33, ¿por qué no debemos envidiar a aquel que aparenta prosperidad? Porque Jehová, ¿qué hace? Abomina, rechaza ¿a quién? Al perverso. Mas su comunión íntima es ¿con quién? Con los justos. Es decir, Dios rechaza, detesta, repugna al hombre de malas intenciones, pero Dios se deleita con el corazón de los hombres que son rectos, y a ellos Dios les revela sus cosas. Salmo 25. En Juan 15:15 Jesús le dice, ya no os llamaré más siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque el Señor tenía intención ahora de compartir cosas con sus discípulos. Mira, verso 33, la maldición de Jehová está ¿con quién? En la casa de los impíos, pero bendecirá la morada de los justos. Y casi acá se contrasta un palacio, abundancia, con una pequeña choza, paz. Dios no se complace, no se impresiona por la ganancia, por la opulencia. Dios se complace con el corazón humilde de las personas. Es interesante, la prosperidad del lugar espacioso no garantiza, ¿qué cosa?
la bendición de Dios. Dice el verso 34, ciertamente Él escarnecerá ¿a quiénes? A los escarnecedores. Dios se burlará de los burlescos. Lo leemos en Salmo capítulo 2. El que mora en los cielos, dice el Salmo 2, se reirá de ellos. Dios se burlará de los burladores. En otras palabras, les paga con su misma moneda. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará ¿qué? Gracia. Es impactante. Tanto Pedro como Santiago enfatizan que Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Qué feo es la arrogancia en nosotros. El yo, el yo, el yo, el yo. Líbrenos el Señor, porque esta virtud, cuando uno cree la humildad, cuando uno cree que la posee, ya inmediatamente ¿qué? No, yo soy humilde. Ya perdió su humildad. Finalmente, verso 35, ¿qué dice? Los sabios ¿qué? Heredarán honra, tendrán el reconocimiento de Dios, pero los incrédulos, ¿qué dice ahí? Los necios, llevarán ¿qué cosa? La vergüenza de su incredulidad. Observa conmigo al terminar ya acá en tu Biblia, en verso 32, porque Jehová ¿qué hace? Abomina. ¿A quién abomina? Al perverso. Verso 33. Mira, la maldición de Jehová está ¿en quién? ¿En dónde? En la casa de los impíos. Verso 34. Él escarnecerá. ¿A quién? A los escarnecedores, y la ignominia será llevada ¿por quién? Por los necios. La riqueza de la sabiduría. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado y la oportunidad que nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.